Justamente estamos aquí en el estudio con el exdirector del CERNAC, Juan Antonio Peregonio, para entrar, Juan Antonio, a explicar, a ver, la compensación que se está negociando a través del CERNAC, cuál es la compensación también de la ley eléctrica que va por otro lado, el camino a una demanda colectiva, que es un tercer camino. Cuéntanos un poco, muy buen día, primero que todo, estos caminos que está barajando, lo que explicaba la autoridad recién, que es lo que al final se aplica a la ley del consumidor, la ley eléctrica, se aplica por lo menos la disposición vigente hoy día en nuestra legislación. Así es. Buenos días, Andrés, buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, el sistema eléctrico chileno se rige y se regula en base a dos normativas. La primera, la ley eléctrica, que establece un bien jurídico a proteger, que es la continuidad, la calidad, la disponibilidad del servicio eléctrico. Ese es el fin por el cual existe entonces una regulación eléctrica y un regulador, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, o también conocida SEC, que es el fiscalizador de las empresas eléctricas, son los que hacen las auditorías y son los que posteriormente aplican las sanciones en caso de existir. Eso por un lado. En forma paralela tenemos la regulación de la Ley de Protección al Consumidor, que establece entonces el principio jurídico a proteger, que es el derecho del consumidor a no ser dañado y en caso de existir una afectación, recibir una indemnización, una reparación íntegra y completa, lo que se denomina la indemnidad patrimonial del consumidor. Ya de acuerdo a tu experiencia, no solamente con empresas eléctricas, cuando tú fuiste director del CERNAC, cuando se convoca estos procesos de negociación voluntaria, ¿es normal, como ha sucedido hasta ahora, que solamente una de cuatro o de casi 6 empresas recoja el llamado a la autoridad? Bueno, el procedimiento voluntario colectivo existe en la ley desde el año 2018. Ya. En mi época, cuando fui director del CERNAC, existía la mediación colectiva, que era una invitación que le hacíamos a las empresas. Este procedimiento existe y es muy bueno que exista. Es, yo diría, un paso muy beneficioso para los consumidores porque es un procedimiento que permite de manera expedita, rápida, tal como escuchamos recién de las palabras del ministro, a buscar una solución cuando afecta a un grupo muy grande, a una masividad de consumidores afectados. En este caso estamos hablando de cerca de 800.000 personas, con claro, toda seguridad tuvieron algún grado de afectación. Y la ley establece que este procedimiento dura 3 meses con la posibilidad de ser prorrogado por otros 3 meses. ¿Qué significa? Que al cabo de este periodo se levanta una base de datos con la información de todos los consumidores afectados y permite que el CERNAC, en este caso, como el ente protector de los consumidores, vaya formando grupos y subgrupos de personas afectadas. Por ejemplo... El dueño del almacén. Exactamente. O sea, depende de la afectación. El dueño del almacén no es tan así, Andrés, porque las pymes no están bajo el paraguas o bajo la competencia del CERNAC. Si bien son consumidoras respecto a su proveedor, que son las empresas eléctricas, el CERNAC solamente se preocupa, y este procedimiento voluntario colectivo se va a aplicar al consumidor final, hogares. O sea, una persona, si se le quemó, no sé, el calentador de agua o el microondas, ahí sí entra, por ejemplo. Y claro, los grupos, por ejemplo, los que tuvieron los alimentos que se echaron a perder, ¿ya? O los electrodependientes, las personas que necesitaban tener un balón de oxígeno permanentemente encendido, o, por ejemplo, los insulinos dependientes. Bueno, esos van armando grupos y, en definitiva, entonces son las empresas las que tienen que hacer una oferta de compensación. Una vez que se acepta el CERNAC estas ofertas, se cierra el concepto por concepto de compensaciones. Es importante señalar que mientras se desarrolla este procedimiento voluntario colectivo, paralelamente no pueden tramitarse demandas colectivas. Claro, hay que esperar que termine. Tienes que elegir una vía de las dos, de alguna forma. Es el primero que llega. Sí. Porque si hubiese existido una demanda colectiva interpuesta, por ejemplo, por una asociación de consumidores, el CERNAC no hubiese podido iniciar el PVC, el procedimiento voluntario colectivo. De ahí la importancia, y quiero resaltar la proactividad del CERNAC. Lo hizo el día lunes, lo hizo a propósito de una petición del día domingo pasado de la empresa en él. Desde ese punto de vista mostraron proactividad. Ellos piden el procedimiento voluntario colectivo y el lunes pasado el CERNAC dicta su resolución abriendo este procedimiento. Juan Antonio, a ver, en el fondo lo decía el ministro y lo explicaba, y tú lo explicabas bien también. Un tema es la ley eléctrica, otro tema es la ley del consumidor. En la ley eléctrica lo que espera la autoridad es que de aquí, ojalá al consumo de fines de agosto o septiembre, hay un descuento. Tú decías, claro, este procedimiento voluntario puede durar hasta 3 meses. Más o menos, ¿cuándo podría haber una persona
una compensación? ¿6 meses, 9 meses, un año? ¿Cuánto podría Bueno, durar? la verdad, primero la ley eléctrica establece que el procedimiento es directo y automático. Ya. O sea, nosotros los consumidores no tenemos que hacer nada. Perfecto. Se tiene que reflejar en la cuenta. Lo que se ha hecho el llamado por parte del ministro, que lo he leído el fin de semana en la prensa, es que ojalá las empresas no impugnen los cargos que se les formularon y evidentemente entonces acepten en forma inmediata esta compensación que tiene que reflejarse en la siguiente cuenta. Y también, si es que sobra dinero, pues estamos hablando de Claro. un monto que se va a imputar al gasto de la cuenta del mes siguiente, así sucesivamente hasta agotar ese monto. Respecto al CERNAC, bueno, es evidente que yo veo a las autoridades en forma muy diligente haciendo el trabajo de agrupar a las empresas, invitarlas a participar. Lamentablemente hemos visto y hemos escuchado que hay algunas que todavía no responden a ese llamado. Esperamos que así lo hagan todas, pero las que lo hagan, de verdad depende de la voluntad de generar un acuerdo en forma rápida. El proceso dura 3 meses. Si en 3 meses no se logra un acuerdo, se entiende que el procedimiento ha fallado. Ya. Y ahí inmediatamente entonces nace la posibilidad de que los otros legitimados activos para demandar, le hace las asociaciones de consumidores, el propio Una demanda CERNAC colectiva. y un grupo de consumidores de no menos de 50 puedan presentar una demanda Y colectiva. uno se imagina que la demanda colectiva ahí demora mucho más que un procedimiento voluntario. Desde luego, y por eso esto es un gran avance. Que exista este procedimiento voluntario colectivo permite que los consumidores en forma rápida obtengan una reparación y no esperen un trámite judicial. Estamos hablando, no sé, de 3 años como mínimo versus 3 meses en este procedimiento administrativo. Este es un procedimiento que lidera el CERNAC, no tiene forma de juicio y por lo tanto es evidente que impera la visión de la conciencia de que se ha hecho una afectación grave y por lo tanto esperamos desde luego que todas las empresas participen y lo que permite es el pago de compensaciones, no el pago de multas. Las multas van, en ese caso, por el lado de la ley eléctrica. De esta manera, entonces, las empresas, si es que termina el procedimiento como todos queremos, Claro. con una multa de acuerdo a la ley eléctrica y una compensación por los demás daños de acuerdo a la ley del consumidor. Sí, Juan Antonio, ¿es lo suficientemente robusto hoy día la ley, robusta la ley del consumidor? Hoy día el CERNAC tiene las suficientes herramientas. Claro, en los últimos 20 años, incluso cuando tú fuiste director, ha ido creciendo las herramientas que tiene el CERNAC, pero para muchos hoy día el CERNAC no tiene las uñas, no tiene los dientes que le pudo haber provisto quizás una ley del consumidor que se discutió hace un tiempo, que también se le sacó varios elementos. ¿Tiene hoy día la ley del consumidor las suficientes herramientas para proteger con la suficiente robustez ante escenarios como este al consumidor? Bueno, hay que señalar que a partir del año 2018 se subieron las multas. Sí. La sanción por la interrupción del suministro eléctrico, que es un servicio básico, como el agua, el gas, los demás servicios básicos, antes era de 750 UTM, hoy es de 1.500 UTM. El doble. El doble. Y además permite al juez calificar la conducta cuando hay agravantes, que en este caso podrían haber agravantes, aplicar el máximo de la multa posible que la ley establece, que son 45.000 UTA. Es el monto que señaló el Unidad director del tributaria CERNAC. anual. Anual, es la unidad tributaria anual. Que más que la Estamos mensual. hablando que si se dan todos los componentes respecto al pago de esta multa, que es la ausencia de atenuantes, la presencia de agravantes y, por supuesto, la ausencia de voluntad de parte de la empresa de resolver el conflicto, existe la posibilidad cierta y concreta que el juez aplique el máximo tope legal de multa que llegan a ser hasta 38 millones de dólares. Esa multa, desde luego, si no es persuasiva, la verdad, yo no me imagino qué otra multa podría ser persuasiva para las empresas. Es un llamado a las empresas para que realmente concurran a esta invitación del procedimiento voluntario colectivo, porque se evitan el pago de estas multas, pero compensan al consumidor que lo está esperando después del calvario que vivimos durante toda una semana. Sí, en este proceso incluso el gobierno ha sido bastante duro con Enel, ha calificado la posición de la empresa como indolente. El presidente también dispuso de revisar la concesión de Enel. ¿Cómo has visto también desde el plano político también, porque también son presiones de ese tipo, cómo se ha manejado la autoridad y esta idea que se planteó la semana pasada y que lo ha ido manifestando el ministro Pardow de revisar la concesión de un servicio delicado como es la luz? Bueno, en general yo he visto que los actores en esta materia han actuado proactivamente. El Estado particularmente a mí me parece que ha actuado correctamente.
el CERNAC, la SEC, los municipios agrupados en la Asociación Chilena de Municipalidades, hasta el Ejército participando en ayuda para remover los escombros, el Ministerio de Obras Públicas prestando ayuda también para las cuadrillas. En definitiva, yo veo un Estado que en esta materia de esta emergencia ha actuado como uno lo espera. Evidentemente, los instrumentos que contempla la ley hay que usarlos todos. Ciertamente hay que preocuparse de lo urgente. Hoy, lo más importante a mi juicio es reponer el servicio para todos los consumidores. Pero solamente un punto, ¿fue útil ese mandato que le entrega el presidente al ministro de Energía en el sentido de revisar la concesión para que la empresa apriete las tuercas y tenga una respuesta? Porque uno lo puede leer también más por eso, más que ir al tema de fondo a apretar a la empresa para que responda. A mi modo de ver, Andrés, sí fue efectivo. ¿Ya? Hay que tener claro de que, claro, todos sabemos que hubo un viento anormal, inusitado, ¿verdad?, el día jueves en la noche. Pero posteriormente hay afectaciones a los derechos del consumidor que son gravísimas. El tiempo de demora de la reposición del servicio obviamente no está dentro de los estándares que exige el regulador, que es la SEC. Respecto a la información para el consumidor es esencial, es vital. Y ahí fue donde el gobierno más y puso por hincapié. supuesto, acá nosotros teníamos ejemplos, lo que señaló la SEC, verificó en terreno que de las llamadas telefónicas que recibió la empresa Enel, solamente fueron contestadas el 50%. Eso al principio, después subió la no respuesta al 90%. Eso es impresentable. Los consumidores se merecen un estándar mucho más alto. Las empresas hoy día, en general, pero las empresas de servicios básicos son tan relevantes para las familias chilenas porque ingresan a los hogares chilenos. Nosotros utilizamos la energía eléctrica para muchos otros servicios que están relacionados con la energía eléctrica y por lo tanto... Muchas casas quedaron sin agua, por ejemplo. Todos los edificios, sí, y los servicios de telecomunicaciones. Por lo tanto, la gente, los consumidores ven a las empresas ya como verdaderos ciudadanos corporativos que forman parte del quehacer nacional. No es una mera empresa que presta un servicio, lo vende y se olvida. Aquí, evidentemente, faltó poner énfasis en tal vez la etapa posterior a la venta, que es la postventa. La postventa en Chile siempre, desde incluso en mi época del CERNAC, ha sido bastante débil. Las empresas, por lo general, tienen un muy buen sistema de promoción, claro, de venta, y se olvidan bastante o dejan de lado la postventa. Acá debió haber existido un monitoreo diario, un mapeo de toda la región y una información permanente a los consumidores para saber a qué atenerse. Hay muchas familias con enfermos, por ejemplo, que necesitaban tener un medicamento refrigerado y con esa información hubiesen tenido la posibilidad de alguna ayuda de algún vecino, algún pariente, algún familiar o alguna otra solución. Sin información uno está con los ojos cerrados y por lo tanto la información que no entregó la empresa, a mi juicio, es de tal envergadura que a mi modo de ver merece una drástica sanción. Y también, claro, quizás aquí me extiendo a lo que fue tu labor en el CERNAC, pero también lo veíamos, se lo preguntaban al ministro Pardow, aquí también se instala la conversión respecto a si es que la empresa que distribuye energía, como ocurre en otros países, debiese tener elemento estatal dentro de la propiedad, total, parcial. ¿Tú crees que es un elemento a considerar en esta conversión? Quizás estamos hablando ya más a largo plazo. La urgencia hoy día merita otras discusiones, pero esa discusión, a tu juicio, ¿tiene asidero? Bueno, la verdad, Andrés, que para mí tomar decisiones en caliente siempre ha sido un mal consejo. Yo creo que hay que esperar que se solucione el problema, la contingencia. Aún hay familias con la interrupción de su suministro eléctrico y luego de eso sentarse a analizar y a reflexionar qué pasa con nuestro sistema regulatorio en materia eléctrica. Desde luego que son decisiones que le corresponden al gobierno central. Es bastante difícil, a mi juicio, porque estamos hablando de que existe un solo sistema de tendido eléctrico. Los miles de kilómetros de cableado que existe en Chile, especialmente en la región metropolitana, es uno solo. De tal manera de que el proceso de traspaso es muy complejo. Yo, la verdad, sostengo que es mucho más racional sentarse a conversar estos temas una vez que la emergencia haya pasado. ¿Las empresas quedan al debe, las distribuidoras de energía? Bueno, desde luego. Yo creo que para nadie es un misterio si vemos las encuestas de este fin de semana. Un alto porcentaje de los encuestados dicen que las empresas son responsables. Estamos en invierno. Era muy probable que se produjeran eventos como estos. La Dirección Meteorológica de Chile anunció una presencia
de aire caliente y que iba a ser muy fuerte porque venía del sur. Además, estas empresas tuvieron una contingencia similar hace 3 meses atrás, en el mes de mayo. De tal manera de que hablar de caso fortuito o fuerza mayor es bastante difícil. Yo creo que no se dan todos los elementos para calificar esto como de fuerza mayor. Estamos hablando de una situación que de verdad pudo haber sido prevista. Y en definitiva, si el viento igualmente botaba los postes, tener las cuadrillas suficientes para reaccionar en forma inmediata. Y reitero respecto a la información, darle la información tanto a la autoridad fiscalizadora que es la SEC como a los consumidores a través de las páginas web de la empresa respecto a la velocidad de retorno y de reposición del servicio. Juan Antonio Peregoño, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias a ti, Andrés. Nos vamos a la pausa.